Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que van a escuchar esta transmisión, este tema que se va a hablar en este momento. Saludos cordiales para todos, que juntos podamos caminar aquí en este estudio y podamos ir conociendo poco a poco el tema que tenemos en esta mañana, en este día, en este momento. El tema que tenemos que estudiar cuyo título es ¿qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es uno de los temas que debe ser estudiado de una manera muy detallada, de una manera muy detenida, paso a paso, para poder entender el significado tanto bíblico y el significado a través de los testimonios para poder entender claramente. Por eso quiero pedir a todos los que están conectados, todos los que van a escuchar este tema, que puedan revisar mediante la Biblia y los testimonios. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Para tener un concepto claro, lo primero tenemos que ver algunas teorías de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esas teorías con respecto a la naturaleza pecaminosa? Vamos a ver aquí algunas de estas teorías. La primera teoría dice que la naturaleza pecaminosa es el deseo y la inclinación interna que te jala para cometer un acto pecaminoso. Esta primera teoría nos está diciendo aquí que el pecado solamente es un acto pecaminoso. La naturaleza pecaminosa solamente es un deseo, una inclinación. Y esta teoría está siendo difundida casi en todo el pueblo, el mundo adventista. Segunda teoría en la cual vamos a conocer. Es así, la naturaleza pecaminosa es la tendencia al mal que heredamos de Adán y Eva, un poder antagónico que nos impulsa al mal. Esta es la segunda teoría que se está escuchando, que solamente es una tendencia al mal. Esa es la naturaleza pecaminosa, una tendencia al mal que nos impulsa a hacer el mal. Todo eso nos está enfocando que la transgresión o el pecado es solamente un acto. La transgresión se transgrede la ley solamente por acto. Tercera teoría, de repente tú lo estás escuchando o de repente has escuchado a alguien, no sé si lo has escuchado en tu iglesia o lo has escuchado a algún predicador, donde dice que la naturaleza pecaminosa es tener la posibilidad de pecar. O sea, tener naturaleza pecaminosa o naturaleza pecaminosa es tener la posibilidad de pecar. Tú puedes decidir a pecar o no pecar. Entonces, esta es la tercera teoría. No sé si tú estás escuchando en tu iglesia, lo escuchas por las redes sociales, no sé, o lo escuchas a alguien de renombre o algún pastor o predicador. No sé. La cuarta teoría
es que la naturaleza pecaminosa no es pecado. Esa es la cuarta teoría. No sé si también lo estás escuchando en tu iglesia, o lo escuchas por las redes sociales, o lo escuchas mediante un pastor, un predicador, que te dice que la naturaleza pecaminosa no es pecado. Esas son estas cuatro teorías que se viene escuchando, que se viene difundiendo mediante las redes sociales y también mediante las predicaciones, sea dentro o fuera de la iglesia o de las iglesias. Queridos hermanos, para poder seguir entendiendo claramente con respecto a este tema, qué es la naturaleza pecaminosa, también tenemos que entender acerca qué es la naturaleza humana. Esto nos va a llevar a entender claramente qué es la naturaleza pecaminosa cuando se entienda qué es la naturaleza humana. La pregunta es, ¿qué es la naturaleza humana? Vamos a tomar la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:23. Allí nos va a mostrar esta palabra escrita, qué es la naturaleza humana. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es la naturaleza humana? Según este texto, nos dice que es todo nuestro ser. Esa es la naturaleza humana. Todo nuestro ser, según la Biblia. Entonces, si la naturaleza humana es todo nuestro ser, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la composición de la naturaleza humana? La Biblia ya nos ha dicho que el ser humano, la naturaleza humana, tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cuál es esa composición? La composición es el espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer este libro de Conducción del Niño, la página 37, para poder entender claramente cómo el espíritu de profecía describe la naturaleza humana. Dice así, la naturaleza del hombre es triple. La naturaleza del hombre es triple. Comprende las facultades físicas, intelectuales y morales. Entonces, ¿qué es la naturaleza humana? La naturaleza del hombre es triple, que comprende las facultades físicas, el cuerpo, las facultades intelectuales, la mente, y las facultades morales, que es la parte espiritual. Entonces, ¿qué significa tener cuerpo, alma y espíritu? Cuerpo, lo físico, o sea, el cuerpo. El alma, la mente. El espíritu, la parte moral. Este libro, a fin de conocer la página 15, nos habla de la siguiente manera. Adán y Eva salieron de las manos de su Creador con la perfección de cada facultad física, mental y espiritual. Ahí está la composición también de la naturaleza del hombre, que tiene la facultad física, mental y espiritual. Otro párrafo para poder corroborar con mayor seguridad es la maravillosa gracia de Dios, página 246, dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor.
Entonces, hasta aquí vemos que la naturaleza del hombre es triple. Esta naturaleza se compone de facultades físicas, intelectuales y morales. Qué maravilloso es entonces entender esto. Entonces, hasta ahí estamos teniendo un concepto con respecto a lo que es la naturaleza humana o la naturaleza del hombre. Ahora, ¿cómo estaba la naturaleza humana cuando el hombre fue creado? ¿Cómo se encontraba esa naturaleza humana cuando el hombre fue creado? Voy a leer Patriarcas y Profetas. Dice así: el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estaba esta naturaleza del hombre cuando Dios lo ha creado allí en el principio, en el jardín del Edén? Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, sus facultades físicas, mentales y morales, o sea, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo el pecado en la naturaleza del hombre? Vamos a ver esta desgracia que vino al mundo. ¿Qué hizo entonces el pecado en la naturaleza del hombre? Vamos a ver paso a paso. Primero, ¿qué hizo el pecado en la naturaleza de Adán? Y quiero leer aquí lo que dice este testimonio, la educación, la página 15, para entender qué hizo el pecado en la naturaleza de Adán. Y hemos visto que esa naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Ahora dice aquí, el pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó. Su visión espiritual se oscureció. Entonces, la naturaleza del hombre, que está compuesto tanto de las facultades físicas, mentales y espirituales, ese estaba en armonía con la voluntad de Dios antes que el hombre pecara. Pero cuando el hombre pecó, dice que sus facultades físicas, o sea, su cuerpo, ese cuerpo se debilitó. Su mente disminuyó la capacidad. La parte espiritual disminuyó, se oscureció, su visión espiritual se oscureció. Desde que entró el pecado, Adán ya no podía leer en las hojas de los árboles el amor de Dios. ¿Por qué? Porque su capacidad mental disminuyó. Desde que el hombre pecó, el Señor, Adán y Eva ya no pudieron entender la voluntad de Dios. Su visión espiritual se oscureció. Entonces, estamos viendo lo que el pecado hizo en la naturaleza del hombre, en las facultades, que son esas facultades que componen la naturaleza del hombre, que es todo nuestro ser. Ahora, voy a leer El Camino a Cristo, la página 15. Por la desobediencia,
sus facultades se pervirtieron. ¿Cuál facultades? Las facultades físicas, morales y espirituales. Y el egoísmo sustituyó al amor. O sea, antes de que el hombre pecara, cuando Dios lo había creado en esa perfección, el principio del amor gobernaba a esa naturaleza. Pero cuando el hombre pecó, empezó el principio del egoísmo a gobernar esa naturaleza. Porque esa naturaleza quedó totalmente pervertida. Entonces, de ahí en adelante, esa naturaleza es gobernada por el egoísmo, por el principio del egoísmo, que es el principio que gobierna a los mandatos, que gobierna a Satanás. El egoísmo es un principio que rige el gobierno de Satanás. ¿Qué pasó con la naturaleza entonces? ¿Qué pasó con la naturaleza si las facultades se pervirtieron? Si el egoísmo empezó a gobernar, a dirigir a la naturaleza del hombre después de su pecado. Su naturaleza se hizo tan débil. ¿Qué se hizo? Tan débil. ¿Cuántos pecados cometió Adán? Vivió cometiendo pecado para que su naturaleza se convierta tan débil. Dice, su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. O sea, esa naturaleza que ha sido tan perfecta, ahora después del pecado de Adán, empezó a ser gobernada por el principio del egoísmo. Y eso le hizo tan débil que era imposible a Adán y Eva poder resistir al mal. Fue hecho cautivo de Satanás. Entonces, el pecado pervirtió las facultades del hombre. Le hizo a la naturaleza débil. Y eso la ha hecho al hombre cautivo por Satanás. Al tener una naturaleza débil, el hombre se había convertido en cautivo de Satanás. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Entonces, por el pecado, el hombre llegó a tener una naturaleza tan débil que y eso lo llevó a ser cautivo de Satanás, esa naturaleza débil. Tanto se debilitó la naturaleza. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Escuchemos lo que dice. Voy a leer Patriarcas y Profetas, la página 40. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Escuchemos lo que Dios les dice aquí. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes
habían cedido a la tentación, ahora, en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. ¿Mm? ¿Qué pasó con la naturaleza del hombre cuando pecó? Su naturaleza se había depravado. Esa naturaleza quedó depravada. No se depravó por una constante transgresión. La naturaleza no se depravó porque has cometido centenares de pecados, Adán. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza del hombre, se depravó por el pecado de Adán. Y cuando Adán pecó, él quiso quedarse en el jardín del Edén. Y Dios le dijo, no, tu naturaleza está tan débil. Esa naturaleza se depravó. Y has abierto la puerta para que Satanás pueda tener un acceso más fácil. O sea, la naturaleza débil y depravada es una naturaleza abierta para que Satanás pueda tener mayor acceso al ser humano. ¿Qué más es? Quiero leer el conflicto de los siglos, 559. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. ¿Cómo estaba esa naturaleza mala? En armonía con Satanás. No en divergencia. En armonía con Satanás, esa naturaleza mala. Vayamos grabando en nuestra mente. Cuando Adán pecó, su naturaleza se hizo tan débil. Su naturaleza se depravó. Quedó cautivo a Satanás. Cuando Adán pecó, su naturaleza se hizo mala. Y esa naturaleza quedó en armonía con Satanás. Ahora voy a leer a fin de conocer la página 18. Cuando pecó el hombre, su naturaleza se convirtió en mal y estaba en armonía con Satanás. Su naturaleza se depravó y se asimiló a la naturaleza de Satanás. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué pasó con la naturaleza de Adán después de su pecado? ¿Qué pasó? Voy a describir paso a paso lo que pasó. Primero, sus facultades se pervirtieron. ¿Cuáles facultades? Sus facultades físicas, mentales y espirituales. O sea, todo su ser. Segundo, el egoísmo sustituyó al amor. Esto quiere decir que antes estaba el principio del amor gobernando, dirigiendo a la naturaleza de Adán antes de su pecado. Y ahora el egoísmo, el principio del egoísmo comenzó a gobernar en la naturaleza del hombre. Siguiente, su naturaleza se hizo tan débil. Por eso tenía que salir del jardín del Edén. Dios mismo lo sacó porque su naturaleza se hizo tan débil. Su naturaleza se había depravado por el pecado. Ya no era la misma. Su naturaleza disminuyó su poder para resistir el mal. Ya no era esa misma naturaleza con toda la santidad. Ya no podía resistir al mal. Su naturaleza se hizo mala. Su naturaleza llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Su naturaleza se depravó y se asimiló a la naturaleza de Satanás. Esto pasó en la naturaleza de Adán después de su pecado. Ahora, vamos a ver
¿Qué pasó en la naturaleza de los hijos de Adán? Estoy hablando de los hijos de Adán en primera instancia, en los primeros, los hijos biológicos de Adán. ¿Qué pasó con ellos? Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Dice que aquí Adán y Eva comenzaron a engendrar hijos, ya no conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, sino comenzaron a engendrar hijos conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué pasó con los hijos de Adán? Voy a leer Patriarcas y Profetas, página 59. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. ¿Qué tipo de naturaleza comenzaron a heredar los hijos de Adán? Una naturaleza caída. Una naturaleza caída. Ahí está. Una naturaleza caída. Ahora, ¿qué nos dice este libro, La historia de la redención, página 59, con respecto al nacimiento de los hijos de Adán? Dice, Set era un personaje respetable. Debía ocupar el lugar de Abel en lo que se refiere a la rectitud. Pero era tan hijo de Adán como el pecador Caín. Y no había heredado de la naturaleza de éste más bondad natural de la que aquél había recibido. Nació en pecado. ¿Cómo nació Set? En pecado. El salmista David lo dijo en pecado. Salmo 51:5. Aquí está lo que está hablando el espíritu de profecía. Entonces, los hijos de Adán llegaron a tener una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque nacieron en pecado. ¿Por qué nacieron en pecado? Porque Adán y Eva llegaron a tener una naturaleza caída, débil, depravada, mala. Ahora, ¿qué pasó en la naturaleza? Ahora, ¿cuál fue el problema? No solamente con los hijos de Adán. Ahora, ¿qué pasa con los descendientes de Adán? Vamos a leer lo que dice el testimonio. No quiero que me crean a mí. Crean lo que está escrito en la palabra del Señor. De repente, lo que estoy predicando puede ir en contra de lo que tú crees. Permita que la palabra del Señor hable tu corazón. Dice así, en los descendientes de Adán. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. ¿Qué hemos llegado a tener por causa de la caída de Adán? Una naturaleza pecaminosa por causa de la caída de Adán. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. O sea, todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa por causa de la caída de Adán. Ahora, esa naturaleza pecaminosa. Dice aquí, voy a leer Discurso Maestro de Jesucristo, la página 50.
antes que Adán, no, dice, la ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos, por su propia fuerza, observen esta ley, porque la naturaleza del hombre, o sea, de nosotros, por causa de la caída de Adán, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta al carácter de Dios. O sea, esta naturaleza débil, depravada, mala, esta naturaleza pecaminosa, es una naturaleza deforme, enteramente distinta del carácter de Dios. Esa naturaleza ya no era la misma naturaleza, se había corrompido, se había depravado, ahora era deforme y enteramente distinta al carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Sus pensamientos, sus emociones, que se manifiesten en su santa ley. Porque la ley es el pensamiento de Dios, distinto al carácter de Dios. Es esta naturaleza pecaminosa, depravada, deforme, mala, débil. Es el hombre. Pero alguien me puede decir, pero eso será de un hombre adulto. Eso será de un hombre adulto que es deforme, depravada, corrupta. Que dice, quiero leer aquí, Conducción del Niño en la página 447. Los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Los hijos tienen una herencia de pecado, el pecado los ha separado de Dios. ¿Qué hizo el pecado? Los ha separado de Dios. Los hijos tienen una herencia de pecado. No solamente entonces el adulto tiene esa naturaleza mala, depravada, sino también los niños. Por eso que los niños necesitan del poder purificador de Jesús, porque son presa legítima de Satanás. Por esa naturaleza que dice aquí que es depravada, deforme y enteramente distinta al carácter de Dios. Ahora, vamos a ver entonces qué es la naturaleza pecaminosa. Aquí está. Atención, mis queridos hermanos. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Quiero que podamos poner atención. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Según los párrafos que se han leído aquí, nos dice que la naturaleza pecaminosa es una naturaleza débil. Es una naturaleza depravada. Es una naturaleza mala. Es una naturaleza caída. Es una naturaleza deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Eso es la naturaleza pecaminosa. Porque por causa de la caída de Adán, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza pecaminosa es una naturaleza deforme y enteramente distinta al carácter de Dios, distinta al pensamiento, al sentimiento de Dios, distinto a la ley de Dios. Esa es naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa es una naturaleza débil, depravada, mala, caída, deforme y enteramente distinta al carácter
de Dios, distinta al pensamiento de Dios, distinta al sentimiento de Dios, distinto a la ley de Dios. Y la ley de Dios es el pensamiento de nuestro Creador. La pregunta es, ¿esta naturaleza pecaminosa está en armonía con Dios y con los requerimientos y la espiritualidad de la ley? Pensemos por unos segundos. Reflexionemos y pensemos a la luz de la palabra. Pensemos como Dios piensa. ¿Será que esta naturaleza pecaminosa, que es una naturaleza deforme y enteramente distinta al carácter de Dios, será que esta naturaleza pecaminosa está en armonía con Dios, en armonía con los altos requerimientos de la ley, en armonía con la espiritualidad de la ley? Vamos a responder a través de la Biblia. No quiero hablar lo que deseo hablar. Quiero hablar lo que está escrito. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Será que esta naturaleza pecaminosa, que es deforme, enteramente distinta al carácter de Dios, será que está en armonía con la ley, con la espiritualidad de la ley? Aquí dice no, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Pero alguien me puede decir, pero ahí dice carnal. ¿Cuál es el significado de la palabra carne, carnal? ¿Cuál es el significado? Quiero leer lo que está escrito en Manuscritos 1 desde el 1888. Dice aquí, las palabras carne, carnal o pasiones carnales abarcan la naturaleza baja y corrompida. Entonces, ¿cuál es el significado de carne, carnal? Es naturaleza baja y corrompida. Entonces, esta naturaleza pecaminosa, que es una naturaleza baja y corrompida, está en armonía con los altos requerimientos de la ley de Dios, con la espiritualidad de la ley. Esta naturaleza, que es una naturaleza distinta al carácter de Dios, enteramente distinta al carácter de Dios, está en armonía con los altos requerimientos de la ley de Dios, con la espiritualidad de la ley, con las maravillas de la ley, con la grandeza de la ley. Aquí dice que no. Esta naturaleza está en guerra con los principios de la ley. ¿Cuál principios? Los principios de la ley. Está en guerra con los 10 mandamientos, mandamiento por mandamiento. Esta naturaleza está en guerra continua, mandamiento por mandamiento. ¿Qué dice Romanos 8:7? Dice, por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, esta naturaleza pecaminosa no está en armonía con los altos requerimientos de la ley. No está en armonía con Dios. La naturaleza pecaminosa no solamente es una simple emoción, no solamente son las inclinaciones. Gálatas 5:19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes todavía. La naturaleza pecaminosa no está en armonía con los altos principios de la ley de Dios. Al no estar en armonía con los altos principios de la ley de Dios, la naturaleza pecaminosa
es pecado. ¿Por qué? Porque no llena la medida de los requerimientos de la ley. No llena la medida de la grandeza de la ley. No llena la medida de la espiritualidad de la ley. No llena la medida de las maravillas de la ley. No llena la medida de la penalidad de la ley. Entonces, esta naturaleza deforme que es distinta al carácter de Dios, no está en armonía con la ley de Dios. Y toda aquella cosa o todo aquel pensamiento que no esté en armonía con la voluntad de Dios se llama pecado, porque no llena la medida de los altos requerimientos de la ley. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la naturaleza pecaminosa en el hombre? Vamos a leer lo que dice el Camino a Cristo, la página 62. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Yo sé que la palabra del Señor está hablando a tu corazón. De repente tus comentarios, tus ideas son diferentes, pero hagamos caso a lo que está escrito en la palabra. Por causa de la caída de Adán tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa a nosotros nos hizo daño. Por eso que no podemos hacernos justos a nosotros mismos por esa naturaleza pecaminosa. Por esa naturaleza pecaminosa somos pecadores y malos. No es que nos volvemos pecadores cuando pecamos. No es que nos volvemos pecadores cuando recién tenemos uso de razón, cuando usamos nuestra voluntad. No. Aquí dice que somos pecadores y malos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. Por causa de la naturaleza pecaminosa estamos imposibilitados de poder obedecer una ley santa. Alguien me puede decir, mira, entonces está diciendo que vamos a vivir en pecado. No, yo quiero que me sigas en este momento paso a paso en el estudio para entender por qué razón dice aquí el testimonio que no podemos obedecer perfectamente una ley santa con la naturaleza pecaminosa. No te vayas. Sigue escuchando. Porque todavía lo bueno no ha venido. Tenemos que ir entendiendo por qué no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Y esto lo dice el Camino a Cristo. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Esto nos hizo la naturaleza pecaminosa. Y escuchemos lo que dice. Este lo que voy a mencionar. No está en el párrafo del Camino a Cristo, la página 62, está en otro párrafo que le voy a leer más adelante. Dice aquí, personalmente, no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite ver su rostro. Esto nos hizo la naturaleza pecaminosa, porque es una naturaleza deforme y enteramente distinta al carácter de Dios. Ahora, voy a ir desarrollando paso a paso. Por tener una naturaleza pecaminosa, no podemos hacernos justos a nosotros mismos. ¿Por qué? En Jeremías 2:22 nos dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. No podemos. La naturaleza pecaminosa nos incapacitó de poder hacernos justos a nosotros mismos. Romanos 3:10 dice, como está escrito,
no hay justo ni aún uno. Está hablando acerca del estado, la condición del hombre. Esta naturaleza pecaminosa nos hizo injustos y nos incapacitó de poder hacer algo por nosotros mismos. Segunda consecuencia de tener naturaleza pecaminosa. Por tener naturaleza pecaminosa, no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Mira lo que dice aquí, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros no tenemos justicia propia. Tenemos una justicia menor a la justicia de Cristo. Esa justicia menor se llama la justicia de los escribas y fariseos. Y esta justicia no nos permite cumplir. No tenemos justicia para cumplir lo que exige la ley, porque la naturaleza pecaminosa nos hizo tanto daño. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Querido hermano, nosotros no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, demanda. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa nos incapacitó, nos hizo injustos. Y no tenemos justicia. Y tenemos la justicia de los escribas y fariseos. Esa justicia que se exalta a sí misma. Esa justicia que dice que yo voy a hacerlo. Esa es la justicia de los escribas y fariseos. Por tener una naturaleza pecaminosa, somos pecadores y malos. No somos pecadores porque cometemos pecados, sino porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No nos convertimos en pecadores cuando hacemos uso de nuestra razón, porque la naturaleza pecaminosa es enteramente distinta al carácter de Dios. Somos pecadores y malos porque tenemos una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. ¿Qué dice Romanos 5:19? Para ver si somos pecadores o no. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, Adán, todos somos pecadores. Por la caída de Adán tenemos una naturaleza pecaminosa y todos somos pecadores. Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Dispuestos en ellos para hacer el mal. ¿Cómo está el corazón del hombre? Dispuestos para hacer el mal. Y esto dice en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos, los designios. Escuchen lo que dice aquí. Alguien le puede decir, no, pero el niño nace inocente, la sociedad lo corrompe. El niño nace inocente, todavía cuando va creciendo, cuando hace uso de su voluntad, cuando empieza a razonar, recién va a empezar a transgredir la ley de Dios. No. Escuchemos lo que dice lo que dice el testimonio aquí.
Escuchemos lo que dice el Camino a Cristo. Camino a Cristo, la página 19. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre, por naturaleza, es un engaño fatal. Si alguien te dice que el niño nace inocente, la sociedad lo corrompe. Si alguien te dice que para que el niño cometa pecado tiene que hacer uso de su voluntad, de su razón. No. Dice aquí, la idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Si alguien está diciendo así, está engañando. Si alguien te dice así, te está engañando. Mira lo que dice aquí, testimonios de la iglesia, página 8, tomo 8, página 306. Dice, testimonios para la iglesia, tomo 8, página 306. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. El poder que está en él. Si alguien te dice, no, el niño nace inocente, tiene que hacer uso de su voluntad, de su razón, para cometer pecado. ¿Sabe? Puedes estar apoyando a la teoría del panteísmo. El panteísmo dice que todos, si Dios es una esencia, entonces todos tienen la naturaleza divina. Entonces dice, solamente basta desarrollar lo que tenemos dentro, el poder que hay dentro de nosotros. Esto está echando por tierra el nuevo nacimiento, que tanto lo necesita el ser humano para que pueda estar en armonía con Dios. Si decimos que el niño tiene que o hacer uso de su voluntad, de su razón para pecar, estamos diciendo entonces que nace bueno, que tiene un poder inherente de poder hacer lo que desea, decidir si bien pecar o no. Estamos apoyando la teoría del panteísmo, que dice que todos tenemos una esencia divina en nuestro ser y que todos nosotros podemos desarrollar el poder que está dentro de nosotros, que ya no necesitamos para llegar a la santidad, ya no necesitamos el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es tan importante para poder recibir una nueva naturaleza, para poder obedecer la ley de Dios. Cuidado con aquellos que están diciendo que el niño tiene que usar su voluntad, tiene que usar su razón. Cuidado con el panteísmo, cuidado con el engaño fatal. Por tener naturaleza pecaminosa, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Alguien me puede decir, mira, está predicando entonces que vamos a vivir pecando, que no vamos a poder vencer al pecado. No te vayas. No te vayas. Vamos a seguir estudiando para entender. Escucha todo, para que puedas llegar a comprender lo que está escrito. Con la naturaleza pecaminosa no se puede guardar la ley de Dios. Y eso está escrito. Patriarcas y Profetas, la página 389, 390. Hasta en la 141 también está. Patriarcas y Profetas, toma lo que está escrito en Romanos 8, 3 y 4. 8, 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Dice aquí patriarcas y profetas. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía justificar al hombre, porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley.
Estoy leyendo Patriarcas y Profetas. Y que toma de Romanos 8, 3 y 4. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta naturaleza pecaminosa nos ha incapacitado al ser humano, a Adán y a todos sus descendientes, de poder cumplir la santa ley de Dios. Por esa razón Adán ha necesitado de Cristo. Por esa razón nosotros necesitamos de Cristo. Por esa razón Adán necesitó nacer de nuevo. Por esa razón nosotros necesitamos nacer de nuevo para llegar a tener una nueva naturaleza, esa naturaleza divina que nos va a capacitar para poder obedecer a la ley de Dios. Con la naturaleza pecaminosa no podemos obedecer a la ley de Dios. Necesitamos, tú necesitas, yo necesito esa nueva naturaleza que se llama la naturaleza divina. ¿Por qué no podemos obedecer a la ley de Dios con la naturaleza pecaminosa? Porque el apóstol San Pablo en Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso no podemos obedecer a la ley de Dios con la naturaleza pecaminosa. Porque nosotros somos carnales. Porque esa naturaleza pecaminosa está en guerra con los principios de la ley de Dios. Está en guerra con todos los mandamientos de Dios. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos un nuevo nacimiento. Quiero leer aquí el párrafo de Discurso Maestro de Jesucristo, página 50. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos, por su propia fuerza, observen esta ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta al carácter de Dios. Alguien puede decir, no, pero que entonces van a vivir pecando con la naturaleza pecaminosa. No. Esa naturaleza pecaminosa nos incapacitó. Necesitamos nacer de nuevo para que tengamos una naturaleza divina. Y eso no solamente estoy hablando hoy. Esto ya lo hablaron los apóstoles y los profetas. Ya lo dijeron. Por eso dice aquí, Hechos de los Apóstoles, página 448. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios. Hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso. Hombres a quienes Dios honró con su luz divina y por él confesaron su naturaleza pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo. Esto llegaron a entender los apóstoles y los profetas. Llegaron a entender que poseían una naturaleza pecaminosa. Estos hombres han vivido más cerca de Dios. Pero a veces nosotros pretendemos ser más que ellos. Empezamos a juzgar, empezamos a decir, no, eso no es así. Deja que el Señor te hable.
Deja que el Señor toque tu corazón. Deja que el Señor no digas esto no es así. Deja. Aprenda a ser un estudioso con ética para poder conocer más de Dios. Dice que los apóstoles y los profetas confesaron su naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esto? Nuestra elevada vocación, página 90. Para cada clase de tentación hay un remedio. No somos abandonados a nosotros mismos para pelear la batalla contra el yo y contra la naturaleza pecaminosa. Mediante nuestra propia fuerza finita, Jesús es un poderoso ayudador, un sostén que nunca falla. Nadie necesita fracasar o desanimarse cuando se ha hecho una provisión tan amplia para nosotros. La naturaleza pecaminosa ha molestado a los mejores hombres de la Biblia. Esos hombres que han vivido más cerca de Dios. Esos hombres que han visto el poder de Dios, que han hecho milagros. ¿Y tú? ¿Cuál es tu comunión con Dios? ¿Cuál es tu semejanza con Cristo? ¿Cuán cerca estás de Él? Deja que el Señor hable tu corazón. Deja. Estos grandes hombres han sido tentados. Han tenido que batallar con la naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo confesó su naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 22 al 25, el apóstol Pablo confiesa de esta manera, diciendo, él confesar aquí significa estar consciente de lo que tiene una naturaleza pecaminosa. Decir que esa naturaleza pecaminosa siempre va a estar acompañándolo. Dice aquí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol San Pablo, confesando su naturaleza pecaminosa. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso es lo que dijo el apóstol San Pablo. Un gran hombre, un hombre que llegó a entender claramente lo que la ley de Dios decía. Él dice, antes ha vivido sin ley. Y cuando la ley llegó a su vida, llegó a entender lo que tenía una naturaleza pecaminosa. Antes decía, no, yo soy tan justo. Antes decía, no. Él llegó a entender claramente. ¿Quién más confesó su naturaleza pecaminosa? Juan confesó su naturaleza pecaminosa. Escuchen lo que dice, cómo confiesa él. Dice aquí, primera de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuidado, cuidado. El apóstol San Juan confesó su naturaleza pecaminosa y dijo, si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Eres un mentiroso. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan confesó su naturaleza pecaminosa. Él confesó su naturaleza pecaminosa diciendo que si decimos que no tenemos pecado, y él dice si decimos que no hemos pecado. Cuidado. Cuidado con entrar en este grupo de los mentirosos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Quién más confesó su naturaleza pecaminosa? Job 44. Él dijo, he aquí que yo soy vil. Pero si lees tú Job 1:1, dice que Job era un hombre perfecto.
recto, temeroso de Dios. Pero él confesó su naturaleza pecaminosa y dijo, yo soy vil. ¿Quién más? Isaías confesó su naturaleza pecaminosa. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios. Isaías confesó su naturaleza pecaminosa y dijo, soy un hombre inmundo de labios. Daniel confesó su naturaleza pecaminosa. Y cuando hablamos de Daniel, un hombre impecable, un hombre que verdaderamente temió al Señor en todo momento, no le importó la muerte, no le importó guardar su vida. Sin embargo, él también confiesa su naturaleza pecaminosa. Daniel 9, 4 y 5 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Dice así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel confesó su naturaleza pecaminosa. Quiero leer aquí un párrafo. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 15. Escuchemos lo que dice la inspiración. La pluma inspirada, fiel a su tarea, nos habla de los pecados que vencieron Noé, Lot, Moisés, Abraham, David y Sansón. Y hasta nos cuenta que aún el enérgico espíritu de Elías se abatió bajo la tentación durante su terrible prueba. Están fielmente registradas las desobediencias de Jonás y la idolatría de Israel, la negación de Pedro, la aguda contienda que hubo entre Pablo y Bernabé, las flaquezas de los profetas y los apóstoles. Todo queda revelado por el Espíritu Santo que descorre el velo del corazón humano. Ante nosotros se expone la vida de los creyentes, con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos, y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos alientos para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. Hermanos queridos, los grandes hombres confesaron su naturaleza pecaminosa. Por eso que encontramos registrado en la Biblia sus debilidades, sus flaquezas, sus luchas, sus victorias. Ellos entendieron que la naturaleza pecaminosa los incapacitó para poder obedecer a la ley de Dios. Ellos entendieron que necesitaban de una naturaleza divina para poder obedecer a Dios. Personalmente, no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite mirar su rostro. Esto es lo que sucedió con Adán, con Eva. Cuando ellos pecaron, según Génesis 3:10, cuando ellos pecaron, el Señor vino al jardín del Edén y cuando ellos escucharon la voz de Dios, se escondieron. Eso dice aquí. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaban desnudos y me escondí. La naturaleza pecaminosa. Cuando Adán pecó, llegó a tener naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa no ha permitido a Adán ver el rostro de Dios. No le ha permitido a Adán y Eva poder comunicarse con Dios, porque antes de su pecado, nuestros primeros padres, ellos daban la bienvenida a los ángeles, daban la bienvenida al Señor. Dios mismo, el Padre mismo los enseñaba a ellos. Después que cometieron pecado, ellos se escondieron de Dios porque la naturaleza pecaminosa
no los permitía ver el rostro de Dios. ¿Qué dice Isaías 59:2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Querido hermano, esta naturaleza pecaminosa nos interrumpe ver a Dios. Alguien puede decir, tú estás inventando hablando esto. Escuche lo que dice la Educación, la página 27. A causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin final. Este era el destino del hombre, vivir separado eternamente de Dios y vivir en unas tinieblas densas. Escuchen lo que dice. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Esto lo necesitó Adán. Por eso cuando Dios se acercó al jardín del Edén, él tuvo miedo, se escondió, porque la naturaleza pecaminosa no lo permitió ver a Dios, no le ha permitido conversar con Dios. Antes de su pecado, Adán y Eva recibieron enseñanzas del propio Padre, del Dios Padre. Cuando ellos pecaron, necesitaron de Cristo y Cristo empezó a ser el mediador para Adán y Eva desde ese momento. Escuchen lo que dice. Personalmente, no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite mirar su rostro, pero podemos contemplarlo y tener comunión con Él por medio de Jesús el Salvador. Hermanos queridos, esa naturaleza pecaminosa nos hizo tanto daño. Por eso que necesitamos de la obra de Cristo. Necesitamos nacer de nuevo para poder recibir una naturaleza divina y para que podamos obedecer a la ley de Dios y para poder estar sometidos a esa naturaleza divina. Ningún apóstol, ningún profeta pudo obedecer la ley de Dios con esa naturaleza pecaminosa. Por eso necesitó nacer de nuevo. Por eso dice aquí este párrafo. Este párrafo dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como un incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por la sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia. No son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales deben ser humedecidos con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, las alabanzas y las confesiones de su pueblo, y a ella les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Hermanos queridos, por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos ver a Dios. Esta naturaleza pecaminosa hace que todo lo que hacemos, que al pasar por los conductos corruptos de los seres humanos, de nuestra naturaleza, de nuestro ser, se contaminen. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por medio de Jesucristo, nosotros llegamos al Padre. ¿Por qué?
porque esa naturaleza pecaminosa nos incapacitó poder ver al Padre. Por eso Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Necesitamos de Cristo como nuestro mediador. Tú como creyente necesitas de Cristo como mediador. Él está allí en el cielo, en el lugar santísimo. Necesitas, para poder llegar al Padre, necesitas de Cristo, porque esta naturaleza pecaminosa no nos permite llegar solos a la presencia del Señor. Nuestra vida debe vivir escondidos en Cristo Jesús. Dice aquí que necesitamos para guardar la ley de Dios. Al decir que la naturaleza pecaminosa no nos permite guardar la ley de Dios, no estamos diciendo que vamos a vivir desobedeciendo la ley de Dios. No estamos diciendo que vamos a vivir pisoteando la ley de Dios. No estamos diciendo que no podemos obedecer la ley de Dios. Estoy diciendo con la naturaleza pecaminosa no podemos obedecer. Por eso que necesitamos urgente de algo. ¿Saben qué necesitamos? Nacer de nuevo. Yo he nacido de nuevo y tengo una naturaleza divina para poder obedecer a mi Dios. Tú has nacido de nuevo y puedes obedecer a tu Dios. Si tú no has creído en el Señor todavía, tienes que nacer de nuevo. Segunda de Pedro 1:4 dice, ¿qué es lo que necesitamos? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Necesitamos la naturaleza divina, necesitamos los atributos de Dios, y para eso el ser humano tiene que nacer de nuevo. El niño tiene que nacer de nuevo para poder obedecer a la ley de Dios con la naturaleza divina. Escuchen lo que dice aquí, 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos queridos, es nacido de Dios. ¿Cuál es la que peca en nuestra vida cristiana? Te pregunto, ¿tú ya no pecas? ¿No tienes pensamientos malos? ¿Cómo está tu carácter? ¿Tu carácter es agrio? ¿Tu carácter es malo? ¿Te gana tu carácter? Ofendes, insultas, hieres. Esos son atributos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza divina no peca. No te mides en tus comentarios, en tus palabras. Eres irrespetuoso. Y tú me vas a decir, no, que la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no es la que te hace pecar, la que te hace hablar mal, la que te hace comentar mal, la que te hace herir. Porque el que ha nacido de nuevo, dice, esa simiente no peca. Esa naturaleza divina no peca. Tú me vas a decir, oye, pero no, que por aquí comienzas no vives bien con tu familia, no vives bien con tus hijos, con la esposa, eres tal por cual, dices, no, eso no es pecado. Por eso necesitamos urgente de la naturaleza divina, de los atributos de Dios. Por eso el ser humano necesita nacer de nuevo. Esto Jesús le dijo a Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo. Si tu carácter te gana, si te gusta discutir, pelear, insultar, herir, es porque no eres un verdadero cristiano. Estás siendo gobernado
gobernada por la naturaleza pecaminosa, corrupta, deforme, enteramente distinta al carácter de Dios, estás haciendo caso a los atributos de Satanás. Porque la naturaleza divina no peca. ¿Qué necesitamos? Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Qué necesitamos para guardar la ley? Con la naturaleza pecaminosa no podemos mirar, no podemos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos personalmente a Dios. Por eso tenemos a Jesucristo. Mira lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y le pongáis por obra. Esto necesitamos un corazón nuevo, una nueva naturaleza para poder obedecer al Señor. Con la naturaleza pecaminosa no podemos obedecer al Señor. La naturaleza pecaminosa nos va a llevar, nos va a traicionar. Por eso el apóstol San Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerto? Lo que yo quiero hacer el bien no lo hago y todo el mal que no quiero eso lo hago. Job dijo, yo soy un vil. Isaías dijo que yo soy inmundo. Daniel dijo, hemos pecado, nos hemos rebelado contra Dios. Entonces necesitamos la naturaleza divina. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos nacer de nuevo. Si tú me estás escuchando por primera vez, tú necesitas nacer de nuevo para recibir la naturaleza divina. Y si tú eres un cristiano, permita que la naturaleza divina gobierne tu vida. Permita que la naturaleza divina sea el que va a gobernar tu vida, con la cual vas a adorar al Señor, vas a cantarle al Señor, con la cual vas a ser un hombre sencillo, un hombre dócil, un hombre que no hiere con sus palabras, un hombre que no hiere con sus comentarios, un hombre que verdaderamente refleje el carácter de Dios, no el carácter del enemigo. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con esa naturaleza divina, estás capacitado para que la justicia de la ley se cumpla en ti. Pero tienes que andar. Tenemos que andar conforme al Espíritu Santo. Debemos de dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Debemos de dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Debemos de alimentar a la naturaleza divina. Pero si tú todavía eres dominado por tus palabras, tus inclinaciones, tus pasiones, es porque estás siendo dirigido por la naturaleza pecaminosa, que es deforme, distinta al carácter de Dios, distinta a la ley de Dios. Esa naturaleza es la que te va a llevar a desobedecer a Dios. Nosotros sí podemos obedecer al Señor con la naturaleza divina. Por eso el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Que el Señor pueda bendecirte. Que el Señor pueda grabar este tema en tu mente y de entender que la naturaleza pecaminosa es distinta al carácter de Dios. Distinta al carácter de Dios. No está en armonía con los altos requerimientos de la ley. No llena la medida de la espiritualidad de la ley. No llena la medida de la grandeza de la ley. La ley es tan santa como Dios, tan justa, tan perfecta como Dios. Y toda cosa que no está de acuerdo a la voluntad de Dios es pecado. La naturaleza pecaminosa es pecado. La naturaleza pecaminosa nos
debilitó totalmente, debilitó a Adán, debilitó a sus hijos, debilitó a sus descendientes que somos nosotros. Por eso necesitamos urgente una naturaleza pecaminosa. Necesitamos ser dirigidos por la naturaleza divina, pero necesitamos urgente una naturaleza divina. Necesitamos urgente la naturaleza divina para ser dirigidos por esa naturaleza. Y la ley, la justicia de la ley se va a cumplir en nosotros. Querido hermano, hoy más que nunca necesitamos de Cristo. Necesitamos del Señor. Necesitamos de Él. Él vino porque Él nos era incapaz de poder cumplir la ley en nuestra naturaleza pecaminosa. Él vino para morir en la cruz, para condenar al pecado. Él vino para que tú puedas recibir una naturaleza divina, para que tú puedas vivir obedeciendo al Señor mediante esta naturaleza divina. La justicia de la ley se va a cumplir en ti. No sé si esta palabra, no sé si este mensaje te ha dado alegría. No sé si este mensaje te ha molestado. Pero sea lo que sea, si te molestó o te alegró, Dios ha tocado tu corazón. Porque algo ha hecho la palabra en ti. Porque la palabra es viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dejemos, querido hermano, que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Invito a los hermanos a investigar la Biblia, a leer. Búscale de mañana, de madrugada. Pídele al Señor y el Señor hará contigo. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es una naturaleza, conforme está aquí escrita, es una naturaleza débil, depravada, mala, caída, deforme, enteramente distinta al carácter de Dios. Y la naturaleza pecaminosa es pecado porque no está en armonía con la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Te pido que compartas este tema. Comparta con tus amigos, con los hermanos, comparta con tus grupos. ¿Para qué? Para que podamos llevar el mensaje a todo el mundo. Yo estoy orando por ti. Estoy orando para que el Señor te tome como instrumento. Que Dios te bendiga. Agradezco a todos los hermanos, amigos, que se han conectado a esta transmisión y que han hecho sus comentarios. Algunos comentarios buenos, otros comentarios que de repente han herido a algunos hermanos. También estoy orando por ti. Gracias por comentar aún de manera negativa. Siga adelante. Sigue investigando la palabra. Estoy orando por ti. Voy a orar por todos los comentarios positivos y también voy a orar por tu comentario negativo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que la palabra de Dios vive en nuestro corazón. Y que vivamos como cristianos verdaderamente. Que Dios bendiga. Otra vez estaremos saliendo en vivo. La semana que viene estaremos saliendo en vivo con otros temas. Tengo temas preparados para seguir dándote herramienta. Y si tú deseas este material, no dudes en pedirme. Ahí ponga tu comentario, pídalo, yo te lo voy a enviar. Ahí déjame tu número de celular, ahí te lo voy a enviar a tu WhatsApp, a tu correo. Te lo voy a enviar este material para que tú investigues más. Que Dios bendiga, que Dios te dé su gracia. Gracias por este momento, porque has podido estar conectados. Un abrazo fuerte, que Dios te bendiga. Estaré orando en este santo sábado por ti. Que Dios llene tu vida con el poder del Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.